Cuento número 25, capítulo 19. De repente sonaron las sirenas. ¡Todo el mundo a cubierto!, gritaron en aquella escena sobre el escenario, mientras el público expectante se agarraba a sus sillones, que no le dejaba sino a la total disposición del destino. «Por favor, que acabe ya esto», gritó alguien aterrorizado por la realidad que desprendían aquellos actores que sobre el escenario representaban aquella obra, y a oscuras, con la única iluminación sobre la escena, ningún espectador, al parecer, podía hacer nada, mi querido Sancho. Y llegaba el que, sediento de poder, quería convertirse en el jefe de los Néblulos, y que había transgredido todas las normas de la justicia en pro de los derechos humanos y contra los derechos humanos. Llegaba con el número de cabezas exacto de niños y niñas que iba a cortar. Incluso traía sus nombres para que vieran que para mago su mendalerenda, y que verían ahora como no dudaban de que fuera tan exacto a la hora de decidir selectivamente a quién iba a cargarse. Claro está que lo expuso de otra manera, Sancho. Dijo algo así como: «Seré el ganador en las próximas elecciones y no me importa asesinar a niños y niñas inocentes. Ante todo y ante todos, y encima nadie podría hacer nada, sino ser espectador de cómo asciendo al poder». Uy, Sanchito querido. A todo esto, las sirenas soplando el cuerno de la vida, que más allá, allende los mares, la tierra, el aire y el fuego, juraron marcando de rojo sus labios, que no permitirían al genocida acabar con seres inocentes. Todas, las hadas y brujas de bello corazón, las mixtas, las visibles y las invisibles, como en Fuentovejuna, concentraron todo su poder a una, que al escuchar el sonido de las sirenas se puso manos a la obra y concretó en acercarse al lugar de donde provenía aquel sonido, como que fuera un ring de un timbre o de un teléfono antiguo, que no había Dios que no lo escuchara. Que total, cuando llegó Sancho, se encontró el panorama de que no había nadie, pero que nadie allí, salvo ella, en medio de aquel redondel que podría parecer una plaza de toros, si no fuera porque ella no era un toro, sino una linda alcahueta que se había dejado llevar por aquel sonido que parecía de sirenas, y cuando todo el mundo huía, ella se metió en todo el miollo y allí estaba, que pa' qué. Toro, espérate aquí quieta, para. Me dije a mí misma que, viendo lo que estaba pasando al personaje, esta es la voz interior, le dije, de la que tanto habla la doctora Marian Rojas. Sancho, porque ya te digo que a esta altura del cuento yo ya estaba metida en el personaje de una manera que yo misma era como si fuera el personaje. Ya sabes, leerte da alas. Y para ahí me dije, ya que estamos, a ver qué queda toda esta aventura. Y ahí que lo vi a él, entre bambalinas, al mismísimo guionista de los malos. Estaba absorto en medio de su delirio, escribía, al tiempo que en escena pretendía ser el jefe de los Néblulos, regodeando de su poderío y poniéndose ante los micrófonos. Él, el guionista o el genocida, iba a comenzar a decir los nombres de cada niño, cada niña que selectivamente iba a asesinar. En eso estábamos, Sancho. A ver, Sancho, a estas alturas comprenderás que el cuento estaba en un plano metafísico que no veas. Pero resulta que ella, nadie, todas y todes, ella, nadie, todas, todos y todes, cuando vio que iba a poner el nombre a la primera víctima, le retó a que ella, nadie, todas, todos y todes, era capaz de derrotarle porque era muchísimo más mala que él, y que merecía no solo capitanear a los luminosos, sino a los Néblulos. Madre del amor hermoso, Sancho. Ante aquella propuesta, como comprenderás, era como que si yo viera a la protagonista en una especie de... Ahí también me paré, Sancho. Me tomé un respiro porque por nada del mundo me podía ya volver atrás a aquellos tiempos de los romanos, circos, corridas de toros, gladiadores, mitología griega, dioses romanos, ni pasado alguno, yo qué sé, unas historias ahí, era que... En fin, aquel tipo se las traía Sancho, pero ella, nadie, todas, todos y todes, atrajo la atención
Y en lugar de decir el nombre de su primera víctima para demostrar su poderío, ¡anda!, que se volvió hasta el lugar de donde provenía la voz. Lo tuyo son trucos, lo mío es magia, le dijo ella. Nadie, todas, todos y todes, no sabiendo sino ella, todos, todas y todes. Nadie. ¿De dónde le salieron aquellas palabras? ¡Ay, madre! Yo no sé qué botón toqué, Sancho, querido, entre bambalinas, pero la escena dio un giro de 180 grados, como si fuera una rueda así que fuera girando. En aquel mismo justito momento de la crucialidosa, ahí estaba la sustancia, lo sustancioso, la sustancia. Cuando todo estaba más al rojo vivo que nunca, cuando los espectadores estaban que no cabían en sus asientos, cuando el genocida estaba a punto de ser ascendido a jefe de los Nébluros. Y aparecía ella. De ahora en adelante la llamaremos ella, Sancho, para no enredar el tiempo. Pues ella, una vez se vio en medio de aquel asunto, solo le quedaba actuar en consecuencia. A ella solo le quedaba actuar en consecuencia y demostrar que era muchísimo más mala que él, muchísimo peor. ¿Dónde iba a parar? A cada vez que hablaba, el auditorio soltaba una carcajada, con lo cual ella fue la primera en sorprenderse, porque lo que estaba diciendo era muy serio, y así se lo dijo al público. Que estaba delirando, que pasó de estar aterrado en una obra de terror a una divertida tragicomedia, divertida, que le estaba desestresando carcajada tras carcajada. En fin, de nuevo en escena. La cosa era que ahora en escena, en este momento, ya no estaba el genocida como protagonista, sino se le veía claramente quién era el guionista de los malos. Aquel que desde el principio conocía de su existencia, mientras que ella no sabía quién era él, aquel. Y ahora resultaba que por accidente estaba al descubierto. Eso de tocar el botón rojo algunas veces. Y pasó de la bambalina a la escena, y pillado con las manos en la masa, el guionista. Ahora, entre bambalinas, los actores ya se iban para su casa. Pues estaban muy cansados. Y se quedó en escena el guionista. Ella, que lo observaba como persona. ¿Cómo hacía que el personaje... ¿Cómo hacía el guionista que el personaje se doblara a su merced a través de sus manos que tecleaban en el ordenador, como ella misma lo estaba haciendo, pero no allí, sino desde la lectura del cuento, un poco. Con lo cual, capítulo 19. No fue de repente, Sancho, que ya nos lo había contado el cuento anteriormente, que había algunos y algunas que pretendían alcanzar el poder y gobernar el lado oscuro. Desde el lado oscuro, y el lado luminoso desde el lado oscuro. Habían todos los Nébluros hecho sus méritos en su parcela de pensamiento para que eligieran al que representaría el mal. Pues para ello tenía que haber cegado muchas vidas inocentes. De ellas sabemos que los muy machistas solo querían a un hombre como dirigente, pues las consideraban meramente herramientas. Yo esto es que no lo entiendo muy bien. Y no las consideraban capaces, pues su talento en eso de cegar vidas eran bastante mediocres. Yo simplemente leo, Definitivamente te digo, Sancho, que leer esos bichos malos me cuesta un poco, pero que me causa un asco profesional, que es que lo que es... Que es que sienten una frialdad, tal falta de empatía. Pero hay algo que me da mucha compasión. No son sino personas ausentes de sí mismas, por pura sumisión al analfabetismo emocional. En fin,
En fin, Sancho, que el que quedó al final de entre todos era el genocida y que ya iba a pregonar ante los micrófonos una lista de nombres. ¿Nombres? Preguntarás, pues sí, nombres, porque para alcanzar el sumum de su maldad mandó tocar las trompetas, que en la realidad actual puede ser una metáfora de las sirenas que anuncian al sálvese quien pueda. Y tras el toque de trompetas que anunciaron que la gran ofensiva iba a comenzar, iba a decir los nombres de los niños y niñas a los que le iba a llegar la vida de forma selectiva. Pues, hubo vientos periodistas que dijeron que si tan selectivo era y tantas armas de inteligencia tenía artificial, para ser tan exactos, se habían equivocado en lo de los convoyes de ayuda humanitaria del chef de barba y pelo blanco, Papá Noel. Total, Sancho, el chico malo iba a decir los nombres de los niños y niñas a los que iba a sacar sus vidas, y que después, en racimo, diría el resto de los nombres para que la cosa fuera todavía más espeluznante y a todos los espectadores les salpicara su sangre, trozos de carne, sesos esparcidos por sus ropas, tripas colgando de los edificios derruidos y sobre todo vientres extraídos en la explosión para cultivar en ellos la maldad. Sancho. Y se disponía tras el toque de trompetas a pronunciar el primer nombre. Cuando apareció ella, nadie, todas y todes. Toma ya. Apareció de una manera espectacular, entre brillos de purpurina y reflejos de luces de colores que a los espectadores que estaban aferrados a sus sillones les sorprendió. Y además usaba la música de Wagner. La sorpresa fue mayúscula para el genocida, que ya se veía con el cetro del poder en sus manos y teniendo a los luminosos como esclavos a su voluntad, pues, según hasta ahora, los luminosos no podían contradecir las normas. ¡No! Y por tanto, al consentir lo que estaban consintiendo, se reían los Neblur, Sancho querido, y yo estaba que no se me pegaba la camisa al cuerpo, con la rapidez que tenía que transcribir lo que leía. Pero allí estaba la tía, ella, vestida de azul y unas alas rojas de un rojo vivo que había confeccionado para ella las manos de una hada, su propia madre, desde que la tuvo en su vientre. Yo he llegado también hasta aquí, dijo ella, nadie, todas y todes, ante el micrófono, y por algo será. Y al decirlo, movió sus alas, y todos los espectadores sintieron una alegría que les entró por el cuerpo, que es que hasta yo misma me contagié de aquella. Pues con alegría, dijo ante los micrófonos la susodicha, y luego mirando al genocida, le espetó en toda la cara. Bueno, en todos los micrófonos. ¡Buh! No veas, Sancho, no veas que todos los espectadores estallaron a una en carcajadas, que al principio fue una sola, que le reventó al tímpano derecho al genocida, que le entró un dolor de oídos que no veas, y no pudiendo soportar el acople que se produjo en los micrófonos, pues ella, hay que decirlo todo, en la punta de sus alas rojas de un rojo vivo profundo sobre azul, tenía... Bueno, porque las puntas de sus alas eran de color de plata y eran como navajas afiladas que hubiera afilado el mejor de los afiladores. En esta todos los espectadores se estremecieron, pues se decía por los pueblos que cuando sonaba el afilador... Como los tiburones, Sancho, los espectadores estaban que no se creían lo que veían en escena. Pero la obra seguía, Sancho. El genocida estaba que se subía por las paredes. Y entonces dijo, pido la palabra, señores jueces, ustedes tienen que entender que no tiene ni nombre. ¿Dónde está escrito? Ella, nadie, todas y todes. ¿Quién es exactamente? En definitiva, Sancho, yo vi allí que lo que había en el cuento una especie de tribunal, de jueces, de algo que se decidía allí, que entre los nébluros ellos tenían que decidir quién era lo que él iba a representar, ¿no? Y en realidad lo que quería él, el malísimo malo, era gobernarlos a todos. Y bueno, pues
yo lo que quería escuchar lo que decía ella, ¿no? Y ella pues se lo dijo así, claramente dijo, mira, yo no he buscado hasta aquí. No, querido, no te vayas a pensar que yo estoy aquí contenta de la vida. Pero vamos, que ya que he estado, yo que estoy será por algo. Y sí, es verdad, soy de los luminosos y él es de los nébluros. Pero lo mismo él quiere. O sea, yo no quiero que él gobierne todo, porque es que eso sería un desastre. Vamos, que destruiría todo, porque mira lo que está pasando. Se está cargando todo y mira lo que quiere ahora, decir que sí, que de forma selectiva, niños y niñas, y ahí, porque sí, porque le da la gana al tío, ¿no? Y yo digo, bueno, pues eso para mí no me gusta y yo quiero otra forma de entender la vida, ¿no? Que las cosas no son así, que la gente tenemos derecho que tenemos derechos humanos, digo yo, ¿no? Y entonces, pues yo también quiero me quiero presentar, que quiero que en este momento, pues acabo de decidir, porque como no tengo más remedio, esto es lo que dice el cuento, ¿no? Pues que para adelante. Y yo estoy aquí y por lo visto, tengo que demostrar que soy la más mala, pues os lo voy a demostrar que soy la más mala. Ante aquel atrevimiento, los nébluros sacaron lo blanco superior de sus ojos, que según dicen los que estudian era algo un poco bastante, no sé hasta cuándo, pero un poco chungo, Sancho, y después estallaron en una carcajada al principio y en un racimo de carcajadas después que no veas, Sancho. Mira, y aquí me paré, porque estaba sorprendidísima. Todos se reían. Coño, qué tragedia más exitosa. Me dije a mí misma con un regusto amargo, pues no sabía yo si... de... Lo que fuera, porque lo que sí era es que estaba allí la cosa y había que improvisar, Sancho. Yo era quien lo leía y ella era la que improvisaba. ¡Jolines! Y aunque fuera en el presente hablando del paso y estando en el pasado, que no era pasado sino el presente que te cuento desde el futuro, si no habría pasado ni presente sino presente, pasado y futuro, y según fuera pensando por el pensamiento elaborado que inspira a la musa, es que en fin, como que el amor era aspirante. ¿Cómo? ¿Que el amor era aspirante a ser el más malo y gobernar a los nébluros? Le preguntaron a ella, nadie, todas y todes. Hombre, ya te lo he dicho, por la misma razón que él. Él quiere gobernarlo todo y nosotros también. De la misma manera, a ver, ¿cómo te lo explico? De la misma manera, tú piénsatelo bien. ¿No soy yo la más mala para ustedes? ¿No sería yo, si ganara, nuestro sistema, lo más malo para ustedes? De la misma manera que ustedes seríais lo más malo para nosotros. Todos estaban de acuerdo. Lo que pasa es que nosotros votamos al más bueno, al que consideramos que es más bueno. Y ustedes queréis al más bueno de los malos. Es que es un poco raro, pero es que es así la cosa. Entonces, pues por la misma razón, yo puedo pensar que ustedes podéis votar a la más mala para ustedes, que soy yo. Bueno, yo no. Lo que representamos nos. Yo, ¿cómo voy a ser, chiquillo? Es que ya llega un momento, Sancho, en que, en fin, me confundo un poco así a la hora de contarlo. No quiero que haya confusiones. ¡A dedo! ¡A dedo! ¡A dedo! ¿Perdona? ¿Que la han nombrado a dedo a ella? ¡A dedo! Dijo el genocida. ¡A dedo la han nombrado! ¿Cómo va a representar un luminoso lo más malo? Pero era absolutamente lógico lo que decía, dentro de lo más absurdo. ¿Y eso que dicen? Que lo lógico no cabe en lo absurdo. Pues para que vean lo que son las cosas. El cuento era así, era lo más lógico. ¿Quién era lo que era lo más malo para los nébluros? La luz.
¿Cierto o no? ¿Y querían al más bueno de los malos? Pues entonces... El genocida estaba que se subía por las paredes y entonces dijo, pido la palabra, señores jueces, ustedes tienen que entender que no tiene ni nombre. ¿Dónde está escrito? Ella, nadie, todas y todes. ¿Quién es exactamente? Y entonces ella, señalando un número que llevaba en su pecho, dijo, sí, soy la número 9. Que si me pongo boca arriba o boca abajo, soy un 9 o un 6. Pero yo prefiero estar cabeza arriba. Así que de ahora en adelante, Sancho la llamaremos 9. Pero como es mujer, la llamaremos Nueva. Y para su suerte, oye, New, que no es lo mismo que no. Nueva es New, que no es lo mismo que no. Y los focos cambiaron su dirección. Y parecía que de repente había otra aspirante. Es que se trata de eso en democracia. Si no, sería autocracia. Y si no, se tarta en democracia, dice el cuento, Sancho. Me extraña que sea una falta de ortografía. Voy a leerlo bien. Total, Sancho, que no era un error. Que es que cuando me pongo así a mirar para el lado, digo, oh, qué tarta, oh, qué pedazo de tarta hay así encima. Digo, mira, ¿y de dónde habrá salido esta tarta? Pues allí estaba encima. Digo, bueno, pues más grandecita, ¿eh? Y dice el cuento, hombre, ya que nos ponemos, vamos a hacer una tarta chiquinina, pues grande, ¿no? Le dije a los panaderos que hicieran, a la pastelería, que hicieran una tarta buena, grandecita, para que todos pudiéramos como un cacho y no hubiera peleas ninguno, vamos, que se nos quedara hartito el estómago, ¿no? Y yo digo, uy, le dijo el cuento, pues mira, buena idea. Bueno, total, que la tarta en el cuento, claro. Yo estaba en el salón de mi casa ahí leyendo el cuento, pero claro, como leer te da ala y te metí en el cuento de esa manera, porque yo ya veía la tarta así. Y digo, bueno, vamos a seguir con total. Ella, nadie, todos y todes se dirigieron al cajón que estaba allí también, un cajón de un mueble así, que ella sabía que tenía que haber allí, porque si no, ¿para qué estaba allí aquel cajón? Pues abrió el cajón y dentro había un esto de un cortatarta, un cuchillo de esto así como que cogió el cuchillo, aquella cosa de cortar la tarta, y pues eso, cortó la tarta y le dio a cada uno su pedazo. Y tú dirás, ¿por qué cortó ella la tarta? Pues porque era la más mala, ¿no? Para ellos, para los nebluros, ¿no? Y tuvieron que votarla. Vamos, obligatoriamente tuvieron que votarla. A ella, nadie, todas y todes. Porque para los nebluros era la más mala. Los luminosos, a ver cómo te lo explico. Los luminosos la votaban porque querían, porque era muy buena. En lo que hacía era muy buena. Y los malos, los neblulos, querían votar al más bueno de los malos. Y lo más malo para ellos era ella votar a los luminosos. Así que no pudieron ir contra su propia naturaleza. Y ella, porque cuando vio aquella tarta en el cuento, dijo, este paso de tarta aquí, pues si es la democracia, vamos a cortarla, a darle cada uno su pedacito. Quiero decir que en democracia es eso, compartir. Y no es que la tarta fuera la democracia fuera una tarta, no, sino que en democracia, la democracia es eso, compartir, solidaridad, comprender las cosas y entender que no puede ser todo uno por uno mismo, que el otro también tiene que recibir. Vamos, que ahora llego yo así porque me da la gana y digo, ustedes todos a tomar por culo y me los cargo a todos, venga, como me dé la gana, porque yo eso y los demás no pueden hacer nada, ¿no? Pues sí se puede hacer. Toma, sí que se podía hacer algo. Y mira,
Pero te parecerá un cuento extraño, raro. Pues yo, a mí también me lo parecía en un principio, pero después dije, mira, pues tiene un final feliz. Bueno, el cuento lo cuenta de otra manera, con otras palabras, pero como se trataba de que todo el mundo lo entendiera, Sancho, pues en democracia hay que aceptar al ganador. Y una vez más, el bien había ganado, aunque el mal hubiera causado muchísimo sufrimiento. La capacidad de regeneración de los luminosos es tan inconmensurable. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.